Suelen decir que la guerra termina cuando se dispara el último tiro. Yo también creía eso, hasta el día en que entramos en Bergen-Belsen. Allí no había disparos, no había resistencia, y aún así nunca estuve tan cerca del infierno. Era abril de 1945. El conflicto ya estaba decidido, al menos en los mapas, pero nada en ese lugar parecía un final. El silencio no era paz, era abandono, un silencio espeso, pesado, que parecía ocupar espacio físico. Cuanto más avanzábamos, más sentía cómo presionaba el pecho. Antes incluso de ver nada, sentí el olor. No era solo muerte, era descomposición mezclada con enfermedad, suciedad, hambre y tiempo. Un olor antiguo, como si aquellas personas hubieran sido olvidadas lentamente, día tras día, mientras el mundo seguía adelante. Los barracones aparecían como sombras. El suelo estaba cubierto de cuerpos, algunos apilados, otros abandonados donde habían caído. Muchos estaban tan delgados que el cerebro tardaba en reconocerlos como seres humanos. Algunos aún respiraban, otros ya no. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie, cerca de un edificio administrativo. El uniforme estaba limpio, la postura recta, el rostro tranquilo. Mientras todo a su alrededor gritaba colapso, ella parecía fuera de lugar, como alguien que no pertenecía a ese escenario. Aquello me perturbó profundamente. Nadie en ese lugar parecía entero. Los prisioneros estaban reducidos a sombras. Incluso mis propios hombres tenían la mirada vacía. Pero ella parecía normal, sana, presente. En ese instante sentí algo extraño, casi instintivo. No era odio, no era rabia. Era una incomodidad silenciosa, profunda, como si el verdadero horror aún no se hubiera revelado por completo. Como si estuviera allí, escondido detrás de un rostro sereno, observándolo todo. Recibimos órdenes claras: reunir a todos los guardias supervivientes del campo. Algunos intentaron huir en cuanto nos vieron, otros cayeron de rodillas. Muchos lloraban, repitiendo que solo obedecían órdenes, como si esa frase tuviera algún poder en ese lugar. Ella no hizo nada de eso. Caminó hacia nosotros sin prisa, con pasos firmes, casi mecánicos. No bajó la cabeza, no evitó nuestras miradas. Era como si aquella situación fuera solo una transición más, no un colapso. Cuando los prisioneros la reconocieron, algo cambió de inmediato. No hubo gritos, no hubo intentos de venganza. Se apartaron. Algunos retrocedieron instintivamente. Otros quedaron inmóviles, con la mirada fija en ella. Fue entonces cuando comprendí algo esencial. El miedo verdadero no necesita ser ruidoso. Escuché susurros detrás de mí. Primero un nombre, luego otro, después apodos. Las palabras venían cargadas de algo mucho más pesado que el odio. Venían cargadas de memoria. Aquella noche, mientras ella permanecía bajo custodia, los supervivientes empezaron a hablar, no como testigos formales, sino como personas que por fin tenían permiso para recordar en voz alta. Las historias salían rotas, fragmentadas, llenas de pausas largas. Hablaban de látigos usados sin motivo, de golpes hasta que el cuerpo cedía, de perros hambrientos lanzados contra mujeres que apenas podían mantenerse en pie. Hablaban de dolor infligido no por necesidad, sino por placer. Y siempre había un detalle en común. Ella sonreía, no una sonrisa exagerada. Era discreta, controlada, una sonrisa de quien se sentía cómoda, como si la violencia fuera solo parte de la rutina. En ese momento comprendí algo aterrador. El campo había sido liberado, pero el horror aún respiraba dentro. En los días siguientes, obligamos a los guardias capturados a enterrar a los muertos. No era venganza, al menos no oficialmente.
Era un intento de imponer algo de orden en el caos absoluto. Tal vez también era una forma de obligarlos a mirar de frente lo que habían ayudado a crear. La observé mientras cargaba cuerpos que, según los relatos, ella había ayudado a destruir. No desviaba la mirada, no mostraba asco, no había temblor en sus manos, solo movimientos precisos, eficientes. Un periodista británico consiguió permiso para entrevistarla. Yo estaba lo bastante cerca para escuchar. Le preguntó por qué tanta crueldad, por qué todo aquello. Ella respondió con calma, casi aburrida. Dijo que era su deber, dijo que obedecía órdenes, dijo que el futuro de Alemania debía ser protegido de elementos indeseables. En esa respuesta, algo se cristalizó de forma perturbadora. Ella no se veía a sí misma como una criminal, no se veía como una excepción, se veía como parte de un sistema que había funcionado exactamente como estaba planeado. Tiempo después, me asignaron vigilarla durante una madrugada. Solo nosotros dos, separados por barrotes. El silencio se prolongó durante horas, pesado, casi asfixiante, hasta que habló. Me preguntó si de verdad creía que todo aquello importaría en el futuro, si alguien recordaría lo que había ocurrido allí, si no acabaría siendo solo otra historia distorsionada por los vencedores. Le dije que sí, que el mundo necesitaba saber. Ella sonrió de lado y respondió que el mundo siempre olvida, que la historia la escriben los que ganan. En ese instante comprendí algo esencial. No tenía miedo a la muerte, solo le molestaba haber perdido. El juicio comenzó meses después. Los testigos aparecían uno a uno. Algunos necesitaban ayuda para ponerse en pie. Otros lloraban antes siquiera de hablar. Cada testimonio arrancaba un nuevo fragmento de horror de la memoria colectiva. Describían escenas que yo habría preferido no imaginar, pero las imaginé, porque ahora conocía el rostro que había detrás de esas historias. Cada palabra hacía ese rostro aún más difícil de comprender. Mientras todo eso se decía, ella permanecía tranquila, a veces impaciente, a veces visiblemente aburrida. Cuando alguien afirmó que era la peor guardia del campo, lo negó. Dijo que exageraban, dijo que mentían, admitía solo las palizas, nunca las muertes, nunca las decisiones. Cuando se leyó la sentencia, no hubo reacción, ni lágrimas, ni súplicas, solo silencio. La mañana de la ejecución, el cielo estaba demasiado limpio, demasiado azul, un contraste casi cruel. Caminó sin resistencia, sin mirar atrás. Sus pasos eran firmes, como si se dirigiera a algo trivial. Al llegar al final del corredor, dijo una sola palabra, corta, fría, rápido, y entonces terminó. Pero no hubo alivio, ninguna sensación de cierre. Mientras me alejaba del lugar, comprendí algo que jamás he podido olvidar. La justicia se había cumplido, pero el vacío permanecía, porque el verdadero horror no estaba solo en lo que hizo, estaba en el hecho de que, hasta el último segundo, creía que tenía razón. Y esa convicción absoluta, esa es la herencia más peligrosa que puede dejar una guerra.